Buen día, estimada tutora. El presente trabajo está conformado por los estudiantes Lady Yurani Gómez Malagón, María Claudia Zamudio Delgado, Luis Felipe Sepúlveda Vergara y quien le habla, Gea Victoria Albornoz Hernández. Teoría del comercio internacional, guía número 1, entorno económico. Introducción. Resumen. Abstract. En esta primera parte hablaremos entonces acerca del mercantilismo y de la teoría de David Hume. Bueno, como primera parte, el mercantilismo argumenta o justifica las limitaciones del comercio internacional con fines de fortalecer los estados nacionales. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII estuvo dominada por las ideas de esta corriente del mercantilismo. Como objetivo tenían las economías nacionales lograr condiciones favorables en el intercambio con el exterior. Tenía unas medidas que era la imposición de aranceles, restricciones cuantitativas, apoyar la promoción directa de exportaciones a través de subsidios, entre otros. Y allí entonces nace el término de la balanza comercial, lo cual describe que a mayor exportaciones y menores importaciones, esto es favorable para una nación y de esta forma se incrementarían las reservas de metales preciosos y especialmente el oro. En cuanto a la balanza comercial colombiana al año 2016, según las estadísticas que arrojó el DANE en el mes de julio, habla de unas importaciones de 23.763 millones de dólares frente a unas exportaciones de 16.520 millones de dólares. Bueno, entonces, pues se encuentra un déficit de alrededor de unos 7.200 millones de dólares. Realizando investigaciones, pues la última vez que las exportaciones superaron a las importaciones fue al cierre del año 2013. Pues según expertos, esta tendencia negativa no se veía tan marcada desde los últimos 7 años. Esos efectos producidos por el dólar fortalecido y pues también es un efecto del mercado en materias primas que también se ha debilitado. Bueno, según David Hume, ¿qué argumentos tenía? O su teoría era acerca que cualquier intento de una nación por mantener de manera indefinida un superávit comercial estaba condenada al fracaso, ¿sí? Bueno, entonces, un caso para entender su argumento, supongamos que la balanza comercial de Inglaterra y Portugal están en equilibrio. Las exportaciones e importaciones son iguales, ¿no? Inglaterra empieza a promover sus exportaciones y desalienta las importaciones. Para esto debe forzar a que Portugal tenga un déficit. Esto proporcionaría que Inglaterra elevaría sus costos de producción de bienes y Portugal pues la reduciría. Es decir, las medidas propuestas por los mercantilistas serían incapaces de mantener indefinidamente el superávit de una nación. En esta parte nos centramos en la teoría de Adam Smith, donde iniciamos con una crítica que él realiza a David Hume. Consideraba que los argumentos de esta persona tenía errores adicionales y de mayor profundidad. Hablaba de que los mercantilistas confundían la fuente de riqueza, la cual era cantidad metálico que entrega una nación. Entonces, ya la parte argumentativa del señor Adam Smith, él hablaba que las riquezas provienen de la división del trabajo, la cual permite mayores niveles de productividad en los individuos sin esta. Pues consideró que los mercados debían tener la libertad de servir a los consumidores no solo de un país, sino de todos aquellos que estuvieran dispuestos a adquirir sus productos. Bueno, estos argumentos centraban su atención en los intereses del consumidor de todo el planeta, donde los productores compiten para lograr aceptación de estos mismos consumidores.
En cuanto al contraste de ideas entre los mercantilistas y la teoría de Adam Smith, para los primeros, el comercio internacional es un juego donde las naciones con superávit ganan y las naciones con déficit pierden. Ya para Adam Smith, el comercio internacional es un juego de suma positiva, donde todas ganan y si cumplen las condiciones de ventaja y cumpliendo pues la condición de ventaja absoluta, que es una de sus premisas. Entonces, ¿qué es digamos, qué es esa ventaja absoluta? Es cuando entre naciones el comercio es de mutuo provecho. Tenemos un caso de ventaja absoluta eh, entre Colombia y Estados Unidos. El banano es uno de los productos que, pues digamos, mayormente exportamos hacia Estados Unidos. Y bueno, aunque Colombia se produce en gran escala el maíz, actualmente debido pues a los tratados que se han venido firmando en los últimos años, se viene importando también una fuerte pues en fuerte y gran escala diferentes productos de este país, principalmente el maíz. ¿Mm? Entonces, digamos que hay un mutuo provecho, donde Colombia tenemos el banano, que es uno de los productos que mayormente exportamos a nivel mundial, eh, y pues Estados Unidos es uno de los que mayor nos compra. Entonces, a raíz del déficit que hemos venido teniendo en los costos de producción o de cultivo del maíz, para los colombianos hoy en día nos es más provechoso importarlo a bajos precios, debido pues también a estos tratados que implican una reducción de aranceles y otros impuestos. Muchas gracias. David Ricardo era un economista inglés, un miembro del pensamiento económico clásico de su época. Decía que el intercambio comercial es benéfico cuando es de forma voluntaria, porque hay un intercambio comercial de bienes y servicios. O sea que el valor de trabajo depende de la cantidad de trabajo, el trabajo que cueste producirlo y lo difícil que sea conseguirlo. Es decir, un producto que sea escaso debe debe tener un incremento en su valor siempre y cuando tenga varios consumidores que quieran comprarlo. Decía que los países deben especializarse en aquello o en aquellos bienes o servicios donde son más capacitados, incluso si no tienen ventaja absoluta en ninguno de los productos o bienes. Así, de este modo, un país puede importar lo que no produce y exportar lo que le sobra, haciendo que haya más aumento de la riqueza y mayor productividad. Vamos a ver ahora la teoría de la ventaja comparativa. Tenemos acá dos países, Francia y Brasil, y dos productos, fresa y vino. Vamos a hallar cuál producto es más beneficioso que exporte un determinado país. Esto se hace con la variable de la cantidad de horas, siendo el que tenga el número menor en la cantidad de horas el país mayor productivo en determinado producto. Entonces vemos acá que Francia se demora 5 horas en producir un kilo de fresas y 4 horas en producir un litro de vino. Brasil, en cuanto, produce un kilo de fresa en 3 horas y por la del vino se tarda 4 horas Brasil para producir un litro de vino. Entonces vamos a hallar el costo de oportunidad, que quiere decir lo que se está renunciando, aquello a lo que se renuncia del otro producto. Entonces, cogemos 5 dividido en 4, 5 aquí dividido en 4 y nos da 1.25. Es decir, que se está renunciando a 1.25 litros de vino si se dedica a hacer fresas. En cuanto si acá
cogemos 4 horas y lo dividimos en 5. Nos da un resultado de 0.8, es decir que se está renunciando a 0.8 kilos de producir al producir solo vino y no fresa. Ahora acá, lo mismo en la parte de abajo, se hace la misma operación, acá se da 0.75 y acá se da 1.33. Entonces vamos a hallar el menor producto, puesto que estamos determinando es el mayor, el país más productivo es determinado producto, y esto se determina con la menor cantidad de horas. Entonces, en la fresa podemos ver que el que tiene la cantidad menor es Brasil, con 0.75, y en el vino vemos que el que tiene la cantidad menor es Francia, con 0.8. Lo mismo si se hace horizontal, da lo mismo, 0.8 es menor que 1.25 y 0.75 es menor que 1.33. Es decir que Brasil debe dedicarse a hacer fresa y Francia debe dedicarse a hacer vino para que sean competitivos. El modelo HOS, que corresponde a la teoría de la distribución proporcional de factores, su nombre se origina a partir de sus creadores Philipp Heckscher y Bertil Ohlin, tomando como referencias iniciales las teorías de David Ricardo y Adam Smith, quienes explicaron la ventaja comparativa y la ventaja absoluta en su orden. El modelo HOS, que corresponde a la teoría de la distribución proporcional de factores, su nombre se origina a partir de sus creadores Philipp Heckscher y Bertil Ohlin, tomando como referencias iniciales las teorías de David Ricardo y Adam Smith, quienes explicaron la ventaja comparativa y la ventaja absoluta en su orden. La consigna principal en esta teoría es que un país exporta lo que le sobra e importa lo que necesita. Tomando esto de referencia, según la teoría HOS, es más provechoso producir dos tipos de bienes que especializarse en uno. En Colombia, un ejemplo de esto lo tendríamos con el café, que Colombia lo produce a gran escala, pero que en los últimos años ha tenido un crecimiento simultáneo o alterno, la exportación de otros productos como material intelectual, cultural, industrias creativas, cine, cultura, etc. La principal base de la teoría HOS es el comercio internacional, ya que sin esto no sería posible los intercambios de los productos o las mercancías. En segundo lugar, la teoría dice que los países tienen diferente dotación de los factores, ya sea del capital, de la tierra, del trabajo, de los recursos naturales. Un ejemplo de esto es la brecha que existe entre países industrializados y países agrícolas, ya que los países industrializados cuentan con una mayor dotación de factor de capital, mientras que los segundos cuentan con una mayor abundancia del factor tierra. Bueno, es importante mencionar que los precios de los factores pueden aumentar debido al comercio internacional por la regulación del precio único, siempre y cuando el modelo económico de cada país determine su forma de enfrentar la realidad económica actual. El hecho de producir más de X producto, esto hace que disminuya el precio, y debido al consumo del país, el excedente debe distribuirse, es decir, exportarse. Por lo tanto, el producto Y debe importarse debido a que por la poca cantidad que se produce no satisface el consumo necesario para el país. Las nuevas teorías del comercio internacional. Es importante que primero que todo hablemos de sus características. Este comercio internacional se efectúa entre economías con alto grado de desarrollo similar.
Las economías de escala externas y externas requieren mercados amplios para reducir barreras arancelarias. La integración comercial no provoca modificaciones conflictivas en la distribución interna de la renta. Este ejemplo lo podemos ver en la forma como en este momento está organizada la Unión Europea. Por otra parte, explican el comercio a partir de las diferencias de productividades o de la producción relativa de los factores productivos. Las formas más representativas o las dos formas en las que se divide el comercio internacional son el comercio interindustrial, que se efectúa entre distintas industrias y aplican conceptos de economía de escala externas. Aquí se habla mucho del modelo económico de competencia perfecta, donde encontramos un elevado número de productores y consumidores dentro del mismo mercado. Por otra parte, tenemos el comercio intraindustrial, que se efectúa al interior de la misma industria y aplican conceptos de economía de escala internas, hablando mucho sobre la competencia imperfecta con modelos como el monopolio, el oligopolio y las empresas de competencia monopolística. La teoría del ciclo de vida del producto. Esta teoría supone que las innovaciones tecnológicas realizadas en un país son fuente de ventaja comparativa. El ciclo está dividido en tres fases, que es el nacimiento del producto, la madurez del producto y el estancamiento del producto. En ocasiones tenemos una cuarta fase, que es el renacimiento del producto en caso de que el producto sufra alguna modificación, y esa modificación está relacionada con la innovación. El nacimiento del producto requiere una mano de obra muy calificada y grandes cantidades de capital, investigación y desarrollo. Normalmente el producto sería diseñado con mayor efecto y fabricado primero cerca de la casa matriz. La segunda etapa, que es la etapa de madurez, conforme la producción se extiende, su proceso se vuelve cada vez más estandarizado, con la necesidad de hacer una flexibilidad en el diseño y la manufactura declina. Por lo tanto, la demanda y la mano de obra también declina. La tercera etapa, que es la etapa de estancamiento, es cuando esa producción se traslada generalmente a países menos desarrollados para crear un ciclo de producción en línea. La teoría del ciclo del producto muestra cómo los productos fueron elaborados primero y luego exportados de un país, pero a través de la evolución del producto y la evolución competitiva. También cambian la producción y la exportación a otros países a largo plazo. Esta teoría tiene muchas limitaciones, obviamente es más apropiado para los productos basados en tecnología. Son los productos que probablemente experimentan cambios en el proceso de producción al crecer y madurar. Otros productos que ya se basen en recursos como los minerales o servicios son caracterizados con alta facilidad por las etapas de madurez. La teoría del ciclo del producto sirvió para abrir una amplia brecha entre las teorías comerciales antiguas y los desafíos intelectuales de un nuevo mercado. El dumping. El dumping o competencia desleal consiste en vender un producto a un precio inferior al costo incurrido para producirlo con el objetivo de competir más eficazmente en el mercado. Existe dumping cuando las ventas se realizan a precios inferiores a los fijados por la misma empresa en el propio mercado, cuando esos precios son distintos a los diversos mercados de exportación o cuando son inferiores al precio de fábrica. Las características del dumping son básicamente que se suele llevar a cabo en cuanto a acciones de exportación, por lo que el Estado del país que va a exportar está explícitamente enlazado en la práctica del dumping. El proceso sería el siguiente: una empresa desea introducirse en el mercado de otro país, el gobierno de esa empresa da su apoyo a través y principalmente de acuerdos existentes. Esta práctica está totalmente prohibida por la mayoría de acuerdos internacionales. Los objetivos principales son incentivar la conquista de mercados internacionales, que puede resultar atractivo para muchas empresas, defender los mercados amenazados o monopolizar un mercado.
Dentro de las distintas modalidades del dumping encontramos predominante, que consiste, como ya lo dije anteriormente, en introducirse en el mercado de un determinado país con precios inferiores a los costos. De esta forma se consigue que las demás empresas salgan del mercado al no poder competir con esos precios, y una vez la empresa no tiene competencia en el mercado, sube los precios del producto generando un monopolio. Existe ya una legislación antidumping que está regulada por el GATT, que es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, en el que el principal objetivo es defender los mercados internos. Entonces, en este momento, si alguna empresa observa competencia desleal, puede denunciar el caso directamente con ellos y ellos tomarían las medidas necesarias. Parte número 2. Primera pregunta. ¿Habrá productos colombianos con ventajas competitivas? Los productos de exportación de Colombia cumplen con las directrices de la teoría de la ventaja competitiva y el diamante de Porter. Para la respuesta a esta pregunta, partimos del hecho de que el diamante de Porter incluye diferentes aspectos que deben interactuar entre sí. Estos aspectos son las condiciones de los factores, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, las condiciones de la demanda, los sectores afines y auxiliares. Para continuar con la respuesta de la pregunta planteada, debemos también tener en cuenta que la ventaja competitiva es aquella capacidad de ser eficiente y productivo mediante los diferentes factores que mencionamos anteriormente, planteados por Michael Porter. Esto con el fin de generar mayor utilidad a los clientes y que el Estado también cumpla un papel fundamental para crear un ambiente propicio de exportación eficiente, generando una situación fiscal equilibrada, baja inflación, ahorro e incentivos. Podemos identificar con esto que la ventaja competitiva en los productos que exportamos aún tiene un gran vacío, y esto se ve reflejado en la disminución que ha tenido las exportaciones de nuestro país en el último año. Productos de exportación como el petróleo, el carbón, el café y las flores cuentan con un importante puesto en el ranking de las exportaciones de nuestro país, mientras que sectores como la minería y la manufactura se ven afectados por factores como la caída del precio del petróleo y productos básicos. Colombia tiene dos grandes ventajas, una son sus recursos naturales y otra su posición geográfica con dos océanos que cuenta. No aprovecha esto nuestro país de forma eficiente, ya que le falta un mejor desempeño logístico, un mayor apoyo por parte del Estado para generar nuevos mercados. Uno de estos mercados que falta por explotar es exportar las frutas exóticas a gran escala, y para ello es necesario que promueva con incentivos fiscales y tratados de libre comercio, entre otros aspectos. Conclusions. Different theories help to understand the economic context. Not all countries can have absolute advantage in all goods and services. An open economy helps the economic strength of nations. Specialization is good to have higher performance and economic growth. Trade helps to provide and know the needs of different countries. Knowledge of economic theories help to better understand the world and take decisive business decisions. Referencias.